Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona muchísimo, la increíble Undertale. ¿Han escuchado bien? Vamos a hablar de por qué copyright, después copyright ese de todo este tiempo, sigo y seguiré apoyando a Undertale incondicionalmente. Y la razón, créanme, los va a impactar. No es solo por su belleza deslumbrante o su talento actoral innegable, hay mucho ese de true, ese de esa sonrisa encantadora. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Cada suscripción me ayuda un montón superíndice 3N. Así que sin ese preámbulos, vamos a descubrir por qué copyright siempre estaré del lado de Undertale. Desde que la vi por primera vez en Gunesinclar, algo en Undertale me llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N. No era solo su belleza juvenil y fresca, sino la energía que transmitía en pantalla. Me pareció superíndice 3 una actriz prometedora con un potencial enorme. Pero como a muchas actrices superíndice 3 venes, le tocó superíndice 3 enfrentarse a críticas, algunas constructivas, pero muchas otras, francamente, crueles e injustas. Y aún fue cuando mi apoyo hacia ella comenzó superíndice 3 a solidificarse. Porque, seamos honestos, es fácil subirse al carro del elogio cuando todo va bien, cuando los proyectos son éxitos y las críticas son positivas. Pero, ¿dónde estamos cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Dónde estamos cuando el foco de atención superíndice 3N se convierte en un arma, utilizada para desmembrar, desmotivar y destruir? Es en esos momentos cuando se necesita el apoyo, la comprensión superíndice 3N y la empatía. Y eso es exactamente lo que sentí que Ande necesitaba. Vi cómo la criticaban por su actuación superíndice 3N, por su aspecto físico, incluso por sus relaciones personales. Se crearon debates interminables en redes sociales, llenos de comentarios hirientes y juicios despiadados. Y me pregunté, ¿CU superíndice 3 mo puede una persona, independientemente de su fama y éxito, soportar tanta negatividad? ¿CU superíndice 3 mo puede mantener la sonrisa en el rostro cuando tantas personas estuvieron decididas a arrebatársela? Fue entonces cuando empecé a investigar ese sobre Ande. Descubro que no solo era una actriz talentosa, sino también copyright en una persona sensible, trabajadora y con un gran corazón superíndice 3N. Su labor humanitaria, su apoyo a organizaciones benéficas, su dedicación a su familia, todo eso me demostró superíndice 3 que detrás de la figura pública había una persona real, con virtudes y defectos como todos nosotros. Y esa es precisamente una de las razones por las que la apoyo, porque es humana. Porque comete errores, porque aprende de ellos y porque sigue adelante a pesar de todo. No es perfecta, y nunca ha pretendido serlo. Pero lo que sí es auténtica. Es genuina. Es una persona que se muestra tal como es, sin filtros ni máscaras. Y eso en un mundo lleno de apariencias y falsedades, es algo que valoro enormemente. Además de ese, Ande ha demostrado una resiliencia admirable. A pesar de las críticas, ha seguido trabajando duro, perfeccionando sus habilidades y asumiendo nuevos desafíos. Ha interpretado una variedad de personajes, desde la ingenua Selin en Gunesinclar, hasta la ambiciosa Azal en Sillainzi, demostrando su versatilidad como actriz. Y por supuesto su papel como Eda Yildiz en Senkalkapm, la catapultó a la fama internacional, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices turcas queridas y reconocidas. Pero allá de su talento y su éxito, lo que realmente me inspira de Ande es su capacidad para superar la adversidad con gracia y positividad. En lugar de dejarse hundir por las críticas, las ha utilizado como motivación para crecer y mejorar. En lugar de resentirse con aquellos que la han atacado, ha optado por responder con amabilidad y respeto. Y eso para mí es un ejemplo de fortaleza y carácter. Otra razón superíndice 3N crucial para mi apoyo incondicional es su genuina conexión con sus fans. He visto incontables vídeos y entrevistas donde se muestra cercana, amable y agradecida con aquellos que la apoyan. Se toma el tiempo para responder a sus mensajes, para interactuar con ellos en redes sociales y para hacerlos sentir valorados y apreciados. Y eso en el mundo del espectáculo no es algo que se ve a todos los días. Hay muchos artistas que se olvidan de sus fans una vez que alcanzan la fama, pero Ande nunca lo ha hecho. Y eso dice mucho de su humildad y su gratitud.
Pero quizás la razón más impactante por la que siempre la apoyaré, y la que realmente quiero que se lleven de este vídeo, es por la manera en que ha convertido el dolor en fortaleza. Todos sabemos por la terrible pérdida que sufrió Superíndice 3, la muerte de su madre. Fue un momento devastador, un golpe del que nadie se recupera por completo. Pero Ande, en lugar de dejarse consumir por la tristeza, eligió honrar la memoria de su madre viviendo una vida plena y significativa. Utilizó su plataforma para crear conciencia sobre el cáncer, para apoyar a otras personas que han perdido a sus seres queridos y para difundir un mensaje de esperanza y resiliencia. Esa fuerza, esa valentía, esa capacidad para transformar el dolor en algo positivo, eso es lo que realmente me inspira de Ande Erçel. Por eso, la seguiré apoyando siempre. No solo como actriz, sino como persona. Porque creo en su talento, en su bondad y en su potencial. Porque creo que es un ejemplo a seguir para muchos Superíndice 3 venes que sueñan con alcanzar sus metas, a pesar de los obstáculos y las críticas. Porque creo que Ande Erçel es mucho más que una cara bonita, es una mujer fuerte, inteligente, sensible y con un gran corazón Superíndice 3N. Y el mundo necesita más personas como ella. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya dado una nueva perspectiva sobre por qué apoyo incondicionalmente a Ande Erçel. Hemos hablado de su talento, su resiliencia, su conexión con sus fans y sobre todo, de su capacidad para convertir el dolor en fortaleza. Una historia inspiradora, sin duda. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre Ande Erçel en los comentarios. ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Cuál es su personaje favorito? Cuéntenme todo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayuda un montón Superíndice 3N a seguir creando vídeos que les gusten. Así que no sean tímidos y hagan clic en el botón de suscribirse. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia, emoticono besos. Ok, pero esperen porque la historia de Ande, la razón por la que la siento tan cercana y genuina, va mucho más allá de lo que hemos cubierto hasta ahora. Necesitamos profundizar en esos momentos clave que han forjado su carácter y han definido su trayectoria, tanto profesional como personal. Recuerdo perfectamente las primeras críticas que recibió Ande después de Gunesingslar. Muchos la tachaban de sobrevalorada, de ser solo una cara bonita. Era frustrante ver cómo minimizaban su esfuerzo y su dedicación simplemente porque era joven y atractiva. Pero Ande no se rindió. En lugar de dejarse abrumar por el negativismo, se inscribió en talleres de actuación, trabajó con coaches vocales e invirtió tiempo y energía en perfeccionar su arte. Y se notó. Su evolución como actriz a lo largo de los años es innegable. Uno de los papeles que, en mi opinión, demostró su capacidad para ir más allá de los estereotipos fue su interpretación de Azal en Silla Inci. Era un personaje complejo con matices oscuros y una ambición desmedida. Ande logró transmitir la vulnerabilidad y la determinación de Azal de una manera que me conmovió profundamente. Fue una prueba de que podía interpretar roles desafiantes y alejarse de la imagen de chica buena que algunos le habían impuesto. Y luego llegó Senkal Kapm. Uf. ¿Qué puedo decir? Eda Yildiz se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debe a la química innegable entre Ande y Kerem Bürsin, y por supuesto, a la interpretación magistral de Ande. Eda era una mujer fuerte, independiente y apasionada, que luchaba por sus sueños y no tenía miedo de expresar sus sentimientos. Su relación con Serkan Bolat era un torbellino de emociones, y Ande logró capturar la esencia de ese romance con una autenticidad que cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie no solo impulsó su carrera, sino que también demostró su habilidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Pero la fama internacional también trajo consigo una mayor exposición a la crítica, y Ande tuvo que enfrentarse a comentarios aún más crueles y despiadados. Se analizaba cada aspecto de su vida, desde su ropa hasta sus relaciones, y se la juzgaba constantemente. Hubo momentos en los que la presión era insoportable, y me dolía ver cómo la atacaban sin piedad. Fue durante este periodo que descubrí más sobre su lado filantrópico.
A pesar de la atención negativa, Ande se mantuvo enfocada en utilizar su plataforma para el bien. Apoyó a varias organizaciones benéficas que trabajan con niños necesitados, participó en campañas de concienciación sobre el cáncer y donó fondos a causas importantes. Su compromiso con ayudar a los demás es admirable, y es una prueba de que tiene un corazón enorme. Creo que es importante destacar su relación con sus fans. Ande siempre ha sido muy activa en las redes sociales, y se toma el tiempo para interactuar con sus seguidores. Responde a sus comentarios, les agradece por su apoyo y comparte momentos de su vida personal con ellos. Esta conexión genuina con sus fans es una de las razones por las que es tan querida y respetada. No se trata solo de una relación unidireccional, sino de una comunidad que se apoya mutuamente. Pero volviendo a lo que realmente me marcó y consolidó mi apoyo, fue la pérdida de su madre, Eileen Ercel. Eileen era una figura fundamental en la vida de Ande, su mayor apoyo y su inspiración. Su muerte dejó un vacío inmenso en el corazón de Ande y fue desgarrador verla pasar por ese dolor. Pero incluso en medio de la tristeza, Ande demostró una fuerza y una valentía increíbles. Decidió honrar la memoria de su madre dedicando su tiempo y su energía a crear conciencia sobre el cáncer y a apoyar a otras personas que han perdido a sus seres queridos. Se convirtió en una embajadora de esperanza y resiliencia, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz. Una de las iniciativas más conmovedoras en las que participó fue la creación de una fundación en memoria de su madre. La fundación tiene como objetivo proporcionar apoyo emocional y financiero a pacientes con cáncer y a sus familias. Ande se involucró personalmente en la planificación y la ejecución de la fundación, y su dedicación a esta causa es un testimonio de su amor y respeto por su madre. Recuerdo haber visto una entrevista donde Ande hablaba sobre la importancia de la salud mental. Compartió abiertamente sus propias luchas contra la ansiedad y la depresión, y animó a otros a buscar ayuda si la necesitaban. Su honestidad y vulnerabilidad fueron muy inspiradoras, y me hicieron darme cuenta de que incluso las personas más exitosas y aparentemente perfectas pueden tener dificultades. Es importante recordar que todos somos humanos, y que está bien pedir ayuda cuando no podemos solos. Más allá de su trayectoria profesional y personal, lo que realmente admiro de Ande es su capacidad para mantenerse fiel a sí misma. En un mundo donde la presión para conformarse es tan fuerte, Ande ha logrado mantener su autenticidad y su individualidad. No se ha dejado influenciar por las expectativas de los demás, y ha seguido su propio camino, con confianza y determinación. Su estilo único, su sentido del humor y su perspectiva positiva de la vida son contagiosos, y creo que es un ejemplo a seguir para todos. Y es por todas estas razones, y muchas más, que sigo y seguiré apoyando a Ande Ercel incondicionalmente. No es solo una actriz talentosa, es una persona increíble con un corazón enorme y una fuerza inquebrantable. Es un modelo a seguir para jóvenes y adultos, y creo que su historia merece ser contada y celebrada. Ande Ercel es mucho más que una cara bonita, es una mujer que ha superado la adversidad, que ha utilizado su plataforma para el bien y que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Y eso, para mí, es motivo suficiente para ser su fan por siempre. Así que sí, quizás este vídeo se haya extendido un poco, pero es que la historia de Ande es tan rica y compleja que no podía resumirla en pocas palabras. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en su vida y su carrera, y que hayan entendido un poco mejor por qué la admiro tanto. Y ahora sí, me despido por hoy. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido inspirador. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.